Buenas noches, profesor Pedro Gómez. Esta es nuestra sustentación de nuestro producto final de creatividad y pensamiento innovador. Nuestro tema que elegimos fue cómo agilizar la toma de información contable de las micro y pequeñas empresas de Colombia. Mi grupo está conformado por Carlos Alberto Castaño Valencia, mi persona, Valeria Alejandra Rivera Llanes. Somos estudiantes de Contaduría Pública de quinto semestre y nuestro grupo es el 52246. Ahora mi compañero Carlos le va a dar una breve explicación de nuestra sustentación de producto final. Nuestro trabajo de investigación se centró en cómo agilizar la toma de información contable de las micros y pequeñas empresas de Colombia. El problema de investigación en el contexto mundial, escogimos 3 países, Europa, Colombia y Ecuador. En Europa pudimos observar que ellos disponen de una capacidad analítica para la gestión de áreas de la empresa y un bloque de contabilidad presupuestaria para hacer seguimiento a nivel de sus cuentas, incluye además modelos fiscales y cuentas anuales. O sea, hay una organización ya establecida de acuerdo con las normas de las NIS, normas normas internacionales de información financiera. En Ecuador, la información contable producida por las pymes es el medio principal por el cual las instituciones financieras evalúan y otorgan recursos para las necesidades de operación y crecimiento. Este análisis se ve limitado por la falta de disciplina contable en mostrar información uniforme y oportuna, según Uber 1999. En Colombia no se tiene información documentada ni consistente de la realidad de su organización. Por ejemplo, saben que ganan de sus negocios porque cubren con sus obligaciones, tanto del negocio como de sus gastos personales, pero no cuentan con información veraz y consistente que les diga cuánto y cuáles son sus deficiencias y sus reales obligaciones. Esto es un panorama general de cómo se está llevando esa contabilidad en estos países. A nivel mundial, los países que pesan sus empresas, las tenemos clasificadas en grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. El 100% de esas empresas está conformada por unos rubros que para Argentina, un ejemplo, las grandes empresas solamente representan el 2%, las medianas el 5% aproximadamente, las pequeñas el 22% y las micros el 72%. En Brasil hay una tendencia, las grandes empresas son un porcentaje mucho más pequeño. En Uruguay vemos también una particularidad en las grandes empresas que es pequeña, en Bolivia es grande, las grandes empresas son 15, en Colombia las grandes empresas son 13 y en ese rubro de grandes empresas Ecuador nos gana con un 18%, es la que más tiene a nivel de grandes empresas. Pero nuestro público objetivo, que son las micro y las pequeñas empresas, podemos ver que el mayor peso se centra allí. Un ejemplo, en Brasil está en un 93%, en nuestro país está en un 31%, más el 45% las pequeñas empresas. Estos son datos obtenidos de la CEPAL en 2005. Entonces podemos tener un panorama de todas las empresas y de acuerdo con su nivel y clasificación. Problema de investigación nacional y focal. ¿Qué síntomas hemos nosotros observado? Desconocimiento e incertidumbre en el emprendedor o propietario, o sea, no cuenta con información de su negocio que le ayude en la toma de decisiones. Estas causas pues, son nuevas exigencias de acuerdo a políticas y establecimientos de normas y resoluciones. El pronóstico básicamente es una supervivencia e informalidad. Solo sobreviven unas incumplimiento a exigencias que generan sanciones, salto tecnológico, pago de intereses de usura, quiebra por falta de experiencia y asesoría profesional correcta.
¿Cómo podemos controlar ese pronóstico? Pues sencillamente brindando un servicio de asesoría y herramienta funcional que permita a la micro y pequeña empresa dar saltos tecnológicos y recopilar información rápidamente. Nuestra pregunta problema fue, ¿cómo nosotros agilizar la toma de información contable de las micro y pequeñas empresas de Colombia? Ahí se elaboraron unas preguntas de sistematización. La primera fue, ¿cómo podríamos implementar una administración efectiva acorde a la necesidad específica de la micro y pequeña empresa? ¿Cómo podríamos reunir la información o requerimientos relevantes para poder generar los informes necesarios y ayudar en la administración de la micro y pequeña empresa? Y una tercera, ¿cómo podríamos ofrecer este tipo de asesoría y soporte de una forma integral en donde los costos se reduzcan considerablemente? Esto nos lleva a un objetivo general y es mostrar la relevancia de nuestro proyecto empresarial de procesar y reconocer los insumos necesarios y o camino a recorrer para brindar la solución más innovadora para la micro y pequeña empresa. Unos objetivos específicos, ver la oportunidad que se presenta en este mercado y analizarlo para desarrollar nuevos productos y o servicios a ofrecer. Identificar al cliente para nuestros productos y o servicios. Entender la problemática o situación de dolo de nuestros clientes para convertirla en un negocio. Presentar una solución innovadora y llena de valor a la problemática. Analizar cómo se está dando una solución a la problemática actualmente por parte de la competencia y qué proveedores o insumos utilizan. Fundamentos teóricos. Para Gamarra 2005, la verdadera estrategia de competitividad para la MIPYME en Colombia debe ir más allá del componente financiero para corregir las deficiencias en función de la productividad. Zúñiga 2010 estudia el mejoramiento de la competitividad en las pymes a través de la dirección estratégica. Para ello siguen a Porter 2000, en el cual manifiesta que uno de los determinantes de la competitividad microeconómica es la sofisticación de las operaciones y la estrategia empresarial. La innovación como actividad primordial e integradora en el qué hacer de una empresa competitiva se define en términos competitivos como la expresión de la creatividad individual y colectiva de la empresa. Castellano 2003. Fuentes, datos, www.cielos.org. Bueno, una caracterización de Process SAS. La empresa de Process SAS se encuentra situada en el departamento de Valle, en la localidad de Palmira, y su dirección postal es calle 50T3903, Palmira Valle. The Process SAS está constituida como una sociedad por acciones simplificada. Si desea conocer más información sobre esta empresa, la actividad a la que se dedica la empresa de Process SAS es procesamiento de datos, alojamiento, hosting y actividades relacionadas. La última actualización de los datos de la empresa de Process SAS ha sido el 22 de julio del 2023. El servicio se ofrece a través o se comercializa por tres tipos de licencia. Una licencia Genesis Go que te cubre para 2 PCs, se cobra una suscripción que te paga mensual, anual o de forma permanente, ¿cierto? Si tienes 4 PCs o si tienes 6 PCs, pues así mismo va aumentando este valor de la suscripción. Este sistema está orientado ¿para qué? Para pequeñas, medianas y grandes empresas. El mercado específico es la micro y la pequeña. Es un software propio generado por la empresa que está en constante mejoramiento. Las tendencias de consumo. Este proyecto de emprendimiento de Process SAS es el resultado de la experiencia y dedicación del ingeniero Carlos Alberto Castaño Valencia, quien durante la experiencia adquirida en diferentes empresas por más de 20 años fue compactando e integrando en lo que hoy conocemos como herramienta de software o app Genesis ERP. Hoy se pretende consolidar en menos de un año, 5 meses, un equipo dinámico, entusiasta y comprometido para estructurar el trabajo y dinámica en The Process SAS con el fin de aumentar considerablemente la comercialización a nivel nacional y suplir con calidad a las diferentes micros y pequeñas empresas. The Process SAS, fundada el 12 de marzo del 2020, con su sede principal ubicada en la ciudad de Palmira Valle,
del Cauca, Colombia, tiene como objeto social y omisión y la sistematización de la micro y pequeña empresa a través de desarrollo y comercialización de sistemas informáticos, especialmente de la herramienta Génesis ERP, desarrollada y mantenida por el ingeniero pionero Carlos Alberto Castaño Valencia, la cual se encuentra en constante evolución, permitiendo dinamismo, funcionalidad y tratamiento de la información, buscando minimizar procesos y maximizar la recolección de información útil para presentación de información relevante para la toma de decisiones por diferentes usuarios o actores del ente económico, propietarios, administradores, contadores, proveedores, acreedores y o la administración de impuestos, digamos. Diseño metodológico. Primero, en función del propósito, podemos analizar por su nivel de profundidad teórico y aplicada tecnológica, la es cualitativa explorativa. Por la naturaleza de la información mixta, cualitativa, cuantitativa de análisis. Por los medios para obtener los datos, investigación documental. Por la mayor o menor manipulación de variables no experimentales, por la mayor o menor manipulación, hipótesis deductivos, según el periodo en el que se realiza transversal, de acuerdo con el tiempo que se efectúa una investigación diacrónica. Dentro de esta metodología, el tipo de estudio teórico fue un estudio basándose en las teorías acerca de las diversas posiciones e investigación a nivel general en las sistematizaciones contables de las MIPYMES. Tipo de estudio descriptivo y explicativo, se tiene en cuenta aquellas características importantes en la MIPYME y su importancia. Tipo de estudio documental, se analiza descriptivo, cuantitativo, explorativo y explicativo del crecimiento de las MIPYMES. Diseño de la investigación. Pues básicamente se realiza una investigación cualitativa exploratoria. Al encuestar y o hablando con muchos empresarios y emprendedores de la microempresa, su forma de operación y dinámica, estos no se apoyan en la contabilidad, solo les preocupa por sí mucho cumplir con la carga impositiva que establece el Estado. Consideramos en esta exploración que a pesar de existir innumerables métodos y aplicaciones que ayudan con la información contable, no son soluciones adecuadas y aptas para lo requerido en la micro y pequeña empresa. La etapa normativa. El mercado de las pymes representa más del 80% del sector productivo de Colombia y sus emprendedores les es complejo poder adaptarse a los nuevos requerimientos, establecer una dinámica administrativa y obtener información efectiva. Etapa de confrontación, no perder de vista lo que quieres, el propósito de tu vida, tu meta prioritaria. La etapa de determinación estratégica, establecer estrategias contundentes que ayudan al crecimiento y fortalecimiento de la MIPYME con el único proceso de avanzar en tecnología económica y desarrollo. Vamos a ver un poco los resultados de esta investigación. Esto incluso lo podemos y lo tenemos más ampliado en nuestro documento Word. Esta investigación nos lleva a ser más proactivos en el mejoramiento de la herramienta Génesis ERP, producto de Process SaaS, así como la promoción, capacitación y formación para clientes internos, que son nuestros colaboradores, y clientes externos, lo cual repercute en competitividad y desarrollo sostenible para las MIPYMES. Las exigencias fiscales y normas internacionales de información financiera, NIS, ya no son exclusivas de las grandes empresas y multinacionales que importan y o exportan. Ya estamos viviendo los efectos de la globalización y las implicaciones que tienen en el libre comercio en todo el mundo. Esto hace necesario que la micro y pequeña empresa obtenga información rápida y consistente de su economía para la apropiada toma de decisiones en los ámbitos contables, financieros, económicos y tributarios. Las resoluciones impuestas por el Ministerio de Hacienda a través de la DIAN han acelerado la transformación digital, haciendo que las transacciones de compra y venta, gastos como los pagos de nómina, sean transmitidos, compartidos e informados electrónicamente, haciendo que el recaudo fiscal crezca. Antes de pasar a las discusiones, vamos a mostrar un poco más de estos resultados.
También que hemos hallado que se han encontrado variedad de plataformas, programas, aplicaciones, software que desean suplir la necesidad de obtener resultados de las operaciones diarias de organizaciones, empresas y emprendimientos. Las parten del hecho o se basan en una organización tradicional, es decir, un área contable, contador, auxiliar, administrativa y o contable. Eso es lo que normalmente tenemos y es lo que hemos buscado a través de este trabajo de investigación. Hallamos que la micro y pequeña empresa también es reacia a la organización o tendiente al desorden, enfocada en una producción y obtención de ganancias sin ver la base del iceberg, lo cual la lleva en un determinado tiempo a la quiebra. Esta investigación nos lleva a ser más proactivos en el mejoramiento de la herramienta Génesis ERP, producto de Procesas, así como la promoción, capacitación y formación para los clientes internos, colaboradores y clientes externos, lo cual repercute en competitividad y desarrollo sostenibles para las MIPYMES. Esto ya lo habíamos nombrado, lo recalcamos aquí en este hecho de que nuestra herramienta está en constante mejoramiento. Bueno, vamos a la discusión de resultados. En esta investigación, al determinar la relación entre la precisión de la información, el cumplimiento normativo, la salud financiera y la toma de decisiones informadas de la micro y pequeña empresa y la velocidad u oportunidad con que esta es tomada y procesada, se puede encontrar que el 80% de la microempresa no cuenta con un conjunto integrado de soporte y o consultoría y o herramientas de hardware y software aptas para el proceso de la información y o movimiento diario y o dinámica de operación. Esto quiere decir que un gran número de emprendedores y o empresarios vienen acostumbrados a una operatividad informal y o tradicional que los conduce a cumplir con mínimas exigencias normativas y a no conocer explícitamente la información relevante de su organización. Frente a la pregunta ¿cómo agilizar la toma de información contable de las micro y pequeñas empresas de Colombia? Se acepta la hipótesis de la necesidad de agilizar la toma de información contable de las micros, pequeñas y medianas empresas. Estos resultados son corroborados por Gamarro en 2005, quien en su investigación concluye que la verdadera estrategia de competitividad para las MIPYMES en Colombia debe ir más allá del componente financiero para corregir las deficiencias en función de la productividad. Así también Zúñiga en el 2010 señala, estudia el mejoramiento de la competitividad en las pymes a través de la dirección estratégica. Para ellos siguen a Porter en el 2000, el cual manifiesta que uno de los determinantes de la competitividad microeconómica es la sofisticación de las operaciones y la estrategia empresarial. Tenemos en cuenta también a Castellano en el 2003, que la innovación como actividad primordial e integradora en el quehacer de una empresa competitiva se define en términos competitivos como la expresión de la creatividad individual y colectiva de la empresa. Ahora, al analizar estos resultados, confirmamos la necesidad de una herramienta innovadora acompañada de soporte, consultoría y asesoría que permita agilizar la toma de información y presentación de resultados para hacer gestión y tomar decisiones informadas que ayuden a alcanzar los objetivos de crecimiento y rentabilidad en las MIPYMES. Como conclusión, queremos decir lo siguiente. Un gran número de las MIPYMES carecen de una herramienta compacta de servicios de soporte, consultoría, hardware y software que permiten recoger y procesar la información en su dinámica de operación para obtener informes idóneos y efectivos. Los emprendedores y empresarios están enmarcados en un paradigma que solo les permite cumplir con mínimas exigencias normativas y a no conocer explícitamente la información relevante de su organización,
La herramienta Génesis ERP, producto de software de Process SaaS, se presenta como una solución en permanente mejoramiento para ayudar a las MIPYMES en la recolección y tratamiento de la información, según su dinámica de operación o adaptada a su tipo de comercialización, aportando soluciones ágiles y eficaces a la problemática planteada. Bueno, tenemos gran cantidad de documentos que hemos consultado. Está ahí la bibliografía, todos los documentos que usted, profe, también nos dio como herramienta, que nos ampliaron pues esta visión de creatividad e innovación que nosotros hemos aplicado en todo este proyecto de investigación. De verdad, agradecemos mucho, profe. Hemos aprendido bastante y queremos día tras día aplicar más todo lo que usted nos ha enseñado. De nuestra parte, Valeria, mi estimada compañera, que ha estado laborando profundamente con nosotros allí en todo momento, pues no nos queda más que darte gracias, Pegosa. Pedro Gómez Sabogal. Muchas gracias, profe.